El mensaje de esta mañana lo hemos titulado, se ha titulado Un padre que no se conformó con buscar a Jesús. Y con este mensaje vamos a ver la experiencia de un padre, en su calidad de padre, cómo se da esa experiencia de él ante una situación de crisis con el Señor Jesús. Y vamos a iniciar con una pregunta de reflexión. ¿Cómo debe responder un padre creyente cuando enfrenta una crisis? Es una pregunta de reflexión que yo me imagino que quizás alguna vez a los que somos padres nos ha pasado, considerando que pues, las crisis son situaciones difíciles de manejar. Nosotros vivimos en un mundo donde las crisis familiares, económicas, emocionales y espirituales son comunes y cada vez con mayor frecuencia la crisis. Muchos padres sienten el peso de esta carga y en medio de su responsabilidad no siempre saben cómo responder de forma que glorifiquen a Dios. Frente a esto, hermanos, algunos padres se frustran, otros callan, otros se endurecen. Lamentablemente hay quienes hasta se quitan la vida y dejan a su familia con el problema, porque el problema los abrumó aún más. Pero hay un camino más alto que nos enseña la palabra, y es el camino de la fe. En la Biblia, hermanos, nosotros encontramos el ejemplo de un hombre que fue probado en lo más profundo, su hogar, su hija, particularmente, como en este pasaje, y su esperanza. Sin embargo, él no huyó ni se rindió. Un hombre con un alto cargo religioso de su época nos deja un ejemplo poderoso de cómo debe actuar un padre que cree en el Señor, aun cuando las circunstancias se escapan de sus manos. Lo más impactante, hermanos, de este relato es que él no se conformó solo con buscar a Jesús. En medio de su crisis, él persistió, obedeció, esperó y hasta llevó a Cristo hasta el corazón de su propia casa, donde Dios obró un milagro. Su historia es una guía clara y práctica para todo hombre que desea honrar a Dios en medio de la adversidad en su calidad de padre. Yo les invito entonces con reverencia al Señor que me acompañen en la lectura en la que se basa el mensaje de esta mañana, que es Marcos 5, versículos del 21 al 43. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente.
y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amado Dios, te damos gracias, Señor, la honra y la gloria sea siempre para ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio, Señor, de poder escucharte en medio de este culto que te rendimos a ti, Señor, culto de alabanza y oración. Ahora nos aprestamos a escuchar tu palabra que va a ser predicada desde este lugar, Señor. En este momento en especial, ese mensaje que llegue al corazón de cada hermano, Señor, le dé fibra espiritual y que cada hermano pueda ser testimonio de esa palabra en vida, Señor, y proclamarla al salir de este lugar. No pongas criterios míos, Señor, sobre este mensaje, sino que sea tu verdad a través de este lugar que fluya a cada corazón. Toda honra y toda gloria te damos en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía al inicio de este pasaje, yo les invito a considerar 3 aspectos de la actitud de Jairo en su calidad de padre de familia durante su búsqueda del Señor Jesús, y de lo cual nosotros podemos extraer una rica enseñanza. Vamos a ver 3 aspectos de esta experiencia de Jairo en su calidad de padre a ir al encuentro del Señor Jesús. Primeramente, vamos a ver que Jairo se humilla y busca a Jesús. Jairo se humilla y busca a Jesús. Dice la porción en Marcos 5, versículos 21 y 23, que acabamos de leer y pueden también seguir desde sus Biblias. Decía: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, él venía de otro pasaje que está allí dentro de Marcos en la Biblia, él se reunió alrededor de él se reunió una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno, dice la palabra, uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Esa es la porción de Marcos 5, 21 al 23. Claramente desde esta porción nosotros podemos ver que Jairo era un principal de la sinagoga. Este detalle es muy importante al mensaje. Era un principal de la sinagoga. Tenía autoridad, reputación y poder para el cargo que él estaba ocupando. Su posición lo identificaba como un guardián de la ley, un maestro respetado entre los judíos. Era parte de una clase religiosa que en su mayoría, hermanos, esa clase religiosa a la que él representaba y en la cual tenía autoridad, esa clase religiosa rechazaba, dudaba abiertamente de Jesús, le rechazaba. Los principales de la sinagoga solían considerar al Señor como un transgresor de la ley, un peligro para la tradición, una amenaza al sistema religioso establecido. Esa posición que tenía esas características es la que ocupaba Jairo, quien es el personaje de este mensaje en particular, para ver su experiencia al encuentro con Jesús. Por solo el hecho de acercarse a Jesús, hermanos, ya eso era un acto de valentía para Jairo, por todo lo que les he comentado. Él podía perder su reputación e inclusive su sustento. Pero lo que Jairo hace aquí es aún más profundo. Si se fijan en la porción de la palabra, cuando él llega a su encuentro, se humilla y se postra a sus pies, a los pies del Señor, reconociendo que solo
cuyos pies se está postrando, solo en esa persona hay la autoridad y el poder para sanar a su hijo. Este acto fue una confesión prácticamente del corazón que es más elocuente que cualquier palabra. Él llega a su encuentro, se postra, se humilla, dice la palabra, se postra a sus pies y le ruega mucho. Y con esto, él confiesa desde su corazón, de alguna manera, como diciendo, no hay otro a quien yo deba acudir sino a ti, Señor. Al humillarse, hermanos, Jairo deja claro que su fe no descansaba en su estatus, ni en su conocimiento religioso, ni sus recursos. Él comprendía que ni la ley que él tanto guardaba, ni las tradiciones podían hacer frente a la muerte. Solo la gracia viva de Cristo a quien él estaba acudiendo podía intervenir. De igual manera, hermanos, hoy muchos padres creen que pueden manejar todo con su capacidad, con su disciplina, con tecnología, consejería. Pero la intervención divina, hermanos, requiere rendirse ante el poder sobrenatural de Jesús. Jairo, él no vino a Jesús de forma superficial. Ese acto de postrarse demuestra que no se trataba de una visita casual ni una fe de emergencia como cuando uno busca a un doctor, sino de un acto deliberado y rendido. Él no solo buscó a Jesús, sino que se humilla sinceramente, se entrega por completo y deposita su situación en las manos de ese Señor en quien él se está postrando. Esa es la diferencia entre un padre que cree solamente y un padre que solo reacciona. Muchos acudieron a Jesús, hermanos, con sus necesidades. Tenemos evidencia en la palabra. Muchos acudieron a Él con sus necesidades. Incluso un joven rico lo buscó, pero se fue tan muerto como había llegado porque él no quiso rendirse. Ese joven rico se fue tan muerto como llegó cuando acudió a Jesús. Jairo, en cambio, hermanos, él depuso todo orgullo, soberbia que pudiera haber en él y se entregó completamente a la persona correcta, poniéndose en las manos del Salvador. Y eso es lo que lo distingue. No se conformó con buscar a Jesús, sino que se rinde plenamente a Él, entregándole su situación. Tenemos también ejemplo, hermanos, en el centurión, por ejemplo, de Mateo 8, que a pesar de su rango militar, reconocía la autoridad de Cristo cuando le dice, solo di la palabra y mi siervo sanará. Él buscó a Jesús, tuvo una diferente manifestación, porque en su fe y en base a su cargo y a lo que él cotidianamente, con lo cual él se maneja cotidianamente, él sabía, y su fe era tal, que con que solo Jesús dijera la palabra, él sabía que su siervo sanaría. Fue un hombre de autoridad que se sometió a una autoridad al que él reconocía mayor que él. Como Jairo, él se postró ante Jesús declarando su fe con humildad. Ambos comparten esa cualidad esencial, reconocen su insuficiencia y se rinden ante el poder del Señor, dueño de todas las cosas. Sin pretender comparar directamente las manifestaciones de fe del centurión y de Jairo, pues en ambos casos fueron genuinas y lo sabemos por las respuestas de Jesús. Por eso sabemos que la fe de estos hombres era genuina, por la respuesta de Jesús. En este mensaje nosotros queremos resaltar que Jairo no se detuvo ahí. Su fe no terminó en un acto inicial de humildad, sino que lo llevó a seguir y perseverar. No se conformó con buscar al Maestro, insistió hasta ver su poder obrar en su familia. Padre que me escuchas aquí, o que escucharás este mensaje más adelante, cuando la crisis golpea la puerta de tu hogar, sea enfermedad, rebeldía de un hijo, conflictos familiares o cargas económicas, ¿a quién recurres primero? Jairo nos enseña que el primer paso no es intentar resolverlo por medios humanos, sino arrodillarse ante aquel quien sí tiene todo el poder para hacerlo.
No puedes sostener solo el peso de las situaciones complejas. Necesitas humillarte ante Cristo y entregar tu familia en sus manos. Eso implica buscarlo con urgencia y fe, hermano, en oración, en su palabra y rodeado de creyentes que te fortalezcan espiritualmente como en esta congregación. No se trata, al humillarte, de mostrar debilidad, sino de reconocer de dónde viene la verdadera fuerza, del Dios Todopoderoso. No es el orgullo ni el esfuerzo propio lo que construye un hogar firme, sino la dependencia sincera de aquel quien es la roca eterna. Enséñalo con tu ejemplo, Padre, que tus hijos y tu familia entera te vean a un Padre que no solo dirige, sino que se postra y se humilla delante del Señor con convicción. El liderazgo de un padre comienza de rodillas delante del Señor. Tus hijos deben verte arrodillado delante de alguien que es mayor. Humillarse no es de cobardes, hermanos, es de creyentes que saben que el verdadero poder viene de Dios y no de sí mismos. Si un hombre como Jairo, líder respetado y religioso, supo postrarse ante Jesús públicamente, tú también puedes y debes hacerlo. Puede parecer, tu padre que estás aquí y que me escuchas, puede parecer en algunas ocasiones difícil poder pasar al frente y pedir la intercesión de tus hermanos en alguna situación de tu familia, porque quizás sea incómodo para ti exponer una situación en la que tú estás siendo sobrepasado en tu familia, exponer cosas que de pronto sean íntimas. Pero ¿cómo puede obrar el poder de Dios cuando hay ese temor de presentar la situación? Quizás hasta por orgullo, de no mostrarte débil o que hay una situación que puede sobrepasar tu capacidad. El orgullo quedó clavado en la cruz, hermano. Cada quien que reconoció la obra de Cristo en la cruz debió haber doblado su orgullo y debió haber clavado ese orgullo en la cruz. ¿Quieres ver obrar el milagro de Dios? Debes traer a sus pies tu situación, reconociéndole que solo Él tiene el poder y la capacidad de resolver todas las cosas. Mientras más alta, hermano, sea tu posición o mayor tu responsabilidad, más necesario es que muestres un corazón rendido delante de Cristo. Es por ello que también nosotros somos llamados a orar por nuestros líderes y gobernantes. Mientras más alta sea tu responsabilidad y tu posición, más necesitas estar arrodillado a los pies de Cristo. Acudir a Jesús es apenas el comienzo. Rendirte por completo a Él es lo que demuestra una verdadera fe activa, hermanos. Vemos que Jairo persevera en la fe mientras espera. En este mensaje, y es muy importante, hay dentro, en medio del mensaje, donde está la narrativa con respecto a lo que ocurrió con Jairo, hay un encuentro del Señor con una mujer que tenía un flujo de sangre. Y es muy importante verlo más adelante y dentro del contexto del mensaje. Pero en el versículo 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Aquí vemos que Jairo inicia su carrera hacia Jesús con la esperanza, pero el camino se encuentra con situaciones que dilatan ese recorrido de Jesús hacia su hogar. Y es precisamente, por ejemplo, el pasaje de la mujer que tenía flujo de sangre. Sus ayudantes anunciaban a Jairo que su hija ya había muerto. El mensaje fue contundente, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Era el momento en que otros hubieran huido, pero él permanece, escuchando con atención la promesa de Jesús, no temas, cree solamente. Mucho pudo haber pasado por la mente y el corazón de Jairo al escuchar esa noticia devastadora y por la cual estaba ya. Su hija ha muerto. Además del consejo que recibió de abandonar. ¿Qué pensarías tú en esa situación, hermano?
Ante la desilusión y la urgencia, Jairo persiste. La verdadera prueba no fue solo correr a Jesús, sino mantener la confianza incluso cuando todo indicaba lo contrario. Y es precisamente en esa espera, en esa incertidumbre, que Jesús pronuncia las palabras de fe que tanto necesitamos nosotros en momentos de crisis. No temas, cree solamente. Jesús tuvo misericordia de Jairo en ese momento, hermano. Póngase en el lugar de él. Tuvo misericordia de Jairo y en un momento tan crucial le habló con palabras que fortalecieron su fe. No temas, cree solamente. Así como el Señor guió a Jairo en su prueba, nosotros también como hermanos en Cristo estamos llamados a exhortar y animar con su palabra a quienes atraviesan momentos de crisis. Especialmente a otros padres que como Jairo enfrentan pruebas que parecen imposibles. Cristo no está, pero nosotros compartimos su espíritu y en este lugar nosotros somos llamados a darle a otros padres que tienen la situación de Jairo esa palabra. No temas, cree solamente. Jairo no se conformó, hermanos, con haber encontrado a Jesús y obtener una palabra de consuelo. Siguió con él, caminó a su lado. Esa es la diferencia entre una fe momentánea y una fe perseverante. Una cree cuando hay esperanza visible, pero la otra cree aún cuando todo parece imposible. Recordemos a Abraham, cuando Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo prometido. En ambos casos, hermanos, el padre tiene que confiar en Dios más que en su entendimiento, tanto en el caso de Abraham cuando le pide sacrificar a Isaac como el de Jairo. Abraham obedeció sin saber cómo terminaría todo, pero Jairo, en la historia de él hay una distinción. Jairo sigue a Jesús aun cuando le dijeron que su hija había muerto. Ambos actuaron sobre la base de lo que Dios había dicho y no de lo que parecía lógico o visible. Muchos padres, hermanos, hoy en día se rinden ante la primera señal de fracaso, si el hijo se rebela, si se aparta, si cae, pero el padre espiritual cree aun cuando no ve el cambio inmediato. La sociedad dice, no hay esperanza para tu hijo. Dios dice, cree solamente. La fe que persevera en la crisis es la que abre el camino al milagro de Dios. En alguna ocasión escuché en una reunión de oración a una persona que pedía por una familia cuyo uno de sus hijos en la situación en la que se encontraba en malos pasos, estaba atormentando a la familia. Había situación de violencia, ellos se sentían en peligro y en medio de todo eso acuden y piden oración. Y la persona que intercede por ellos para pedir la oración, en momentos que se tomaban los datos para orar por ellos y se pregunta el nombre del muchacho, curiosamente la persona dice, no, por él no tiene remedio. Es difícil poder imaginar o creer cómo una persona quien está depositando la confianza en el Señor Todopoderoso, quien con su poder le liberó a esa misma persona de sus delitos y pecados, de las consecuencias y del poder de sus pecados, no crea que pueda ocurrir lo mismo con otro hijo. Es increíble, hermanos. Y muchas veces nosotros tendemos a rendirnos antes del milagro, hermano. ¿Has experimentado demoras en respuestas a oraciones vitales que has hecho? ¿Has sentido la tentación de rendirte cuando nada cambia? Un padre creyente persiste, reúne las promesas de Dios, clama con pasión, medita su palabra, confía. La obediencia en la esperanza agrada a Dios más que la fe en la victoria visible e inmediata. Fomenta en tu casa ese hábito de esperar en la oración, una reunión familiar, una intercesión constante, un tiempo diario de palabra. La perseverancia de tu fe moldeará el carácter de tus hijos y va a crear una atmósfera de confianza contra la tormenta. Tu hijo sabrá qué hacer cuando él enfrente la misma situación. No temas, hermano, cree solamente.
Esa es la promesa que atraviesa el tiempo. Jairo tuvo que creer cuando la lógica decía lo contrario. Hoy como padre debes creer cuando el diagnóstico es malo, el trabajo inseguro, los problemas se agrandan. Dios te dice no temas, cree. Buscar a Jesús es solo el comienzo, hermano. Seguir creyendo en medio del silencio es lo que marca la diferencia, hermano. No te rindas antes del milagro. Cree solamente, hermano. Finalmente, otro aspecto que pudiéramos resaltar de esta experiencia del encuentro de Jairo y su Señor Jesús es que Él trae el poder de Jesús a su hogar. Él no se conformó con buscarlo, Él perseveró y aún así también lo trae a su hogar. Dice la palabra en el versículo del 38 al 42. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, él se encuentra con una atmósfera de llanto, confusión e incredulidad. Ahí el versículo 38 menciona el alboroto y sus lamentaciones. Era muy común, era una escena típica cuando ocurría estas situaciones familiares de duelo en la cultura judía, donde incluso se encontraban personas que eran hasta contratadas para hacer eso, para condolerse y demás. Al decir, la niña no está muerta sino duerme, eso no hace más que hacer aún más poderosamente visible el milagro, porque todos ellos habían constatado de que la niña ya no tenía vida. Jesús no niega la muerte física, sino que anuncia que tiene la autoridad sobre ella. Eso causa la burla de los que ahí están. Por eso los presentes se burlaban y Jesús responde expulsándolos, porque la incredulidad no tiene lugar donde se va a manifestar la gloria de Dios. Luego, él en lo más íntimo del hogar, ante los padres y unos cuantos discípulos, 3, toma la mano de la niña y dice, Talita cumi, la niña revive. Es interesante también ver que, al igual que en otros pasajes, el Señor cuando va a levantar a una persona, le va a resucitar, su instrucción es muy precisa sobre la persona a quien está manifestando. El hijo de la viuda de Naín, y aquí en este caso le dice, niña, a ti te digo, levántate. El milagro ocurre no ante la multitud, sino en el espacio privado familiar. Hay comentaristas que dicen que si esta instrucción, por ejemplo, en el caso de Lázaro, si no hubiese sido precisa, los muertos se levantarían todos de su sepulcro, pero él fue puntualmente, Lázaro, sal fuera. A esta niña le dice, Talita cumi. Jairo no se conformó con buscar a Jesús en público, sino que lo llevó hasta su hogar, hasta el lugar de su dolor más profundo. No fue una fe superficial ni momentánea, fue una fe que caminó con Jesús hasta el final. El poder de Jesús no se manifestó en la sinagoga, donde era su lugar de trabajo, ni en el camino, ni en la casa, adentro, en su hogar, en medio de lo doméstico, donde se vive la verdadera fe. Muchas veces nosotros a nuestros hijos caracterizamos que la fe es en este lugar, que adorar a Dios es en este lugar, venimos hasta acá, pero eso empieza en el hogar, desde allí, desde lo más íntimo, desde lo más doméstico, de allí comienza. El pasaje enseña que cuando un padre creyente hace espacio para Cristo en su hogar, Dios puede obrar milagros donde los hombres ven lo imposible, donde solo ven muerte. La verdadera fe no solo se expresa, sino que se vive, se lleva a casa y se entrega al Señor sin reserva. Vemos el caso de Josué, por ejemplo, cuando él expresa, que todos conocemos este pasaje, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Esa no fue una decisión simbólica de Josué. Eso fue una expresión clara de liderazgo espiritual en medio de un pueblo propenso a la idolatría. En medio de ese pueblo decía,
yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no volteó a ver si la familia estaba de acuerdo. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendía que la fidelidad a Dios debía comenzar en el hogar y por eso comprometió a su familia al servicio de Dios. No buscó señales ni gestos públicos, sino obediencia. Así como Josué puso a Jehová en el centro de la vida familiar, Jairo llevó a Jesús a su casa. Ambos nos enseñan entonces que el verdadero liderazgo espiritual, hermanos, empieza en la casa. Y que Dios honra al Padre que guía a los suyos con convicción y fe desde la casa. Padre que me escuchas, ¿tú has permitido que Jesús entre realmente en tu casa? ¿O simplemente mencionas su nombre mientras tu hogar permanece sin culto, sin oración, sin palabra? Jesús no solo desea entrar allí, a ese lugar íntimo de tu espacio. Él quiere obrar ahí. Como Josué, tu padre, necesitas tomar una decisión firme y práctica y poner al Señor en el centro de tu vida familiar. Él dijo con toda convicción, mi familia y yo servimos a Jehová. Derriba el orgullo, hermano, combate la incredulidad, deja que su poder se manifieste en lo privado también. Organiza tiempos de oración, abre la Biblia con tus hijos y guía tu hogar espiritualmente al propósito para el cual fue diseñada la familia. Cuando traes a Jesús a tu casa, no solo como un visitante ocasional, sino como Señor, vas a crear un ambiente en donde Él puede dar vida a lo que estaba muerto. Relaciones, corazones, esperanza. Es el Señor de la vida y donde Él está, todo lo que estaba muerto pasa a tener vida. Así como Jairo y Josué, tu testimonio puede ser el canal por el cual Dios bendiga a toda tu familia, e incluso a las generaciones que vendrán. Un hogar que hace espacio para Jesús es un hogar donde se experimenta el milagro. Recordemos que Dios, si hay dos lugares en donde Él tiende a mostrar su bendición o a derramar su bendición para que ésta sea ministrada, es aquí en medio de su pueblo, en la congregación y en el hogar. No necesitas una multitud y un escenario ideal, solo necesitas actuar con fe en el lugar donde Dios te ha puesto. No basta con buscar a Jesús en momentos difíciles, llévalo a tu hogar en todo momento. Es muy importante también poder abrir tu hogar y en medio de él alabar a Jesús a otras personas a quien puedas invitar. Eso también es muy importante. Finalmente, hermanos, para concluir, las tres enseñanzas puntuales que hemos visto de este mensaje a través de la experiencia de ese encuentro de Jairo con Jesús. Primeramente, humillarse ante Jesús por encima de todo orgullo, de poner todo orgullo. Ese orgullo quedó clavado en la cruz cuando reconociste el sacrificio de Cristo en el madero. Perseverar en la fe, hermanos. Tu Padre, persevera en la fe, aunque las circunstancias se pongan en contra. Y tercero, pero no menos importante, invita a Jesús a tu hogar para que obre su poder donde es necesario en tu vida, en todo aspecto. Un padre creyente ante la crisis no solo corre a Cristo, se humilla, persevera en la espera y deja que Jesús reine en su hogar, confiando en su poder salvador. Jairo no se conformó con buscar a Jesús, lo siguió, confió y lo llevó hasta su casa. Hoy tú puedes hacer lo mismo. Finalmente, compartir con ustedes este pasaje. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Que Dios le bendiga, hermanos. Maranata, Cristo viene pronto.